Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 28. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona, y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online, y hoy vamos a hablar sobre funnels de venta y publicidad online con Joel López. Un embudo de ventas, también conocido como funnel de ventas en inglés, es un proceso planificado por una empresa para interactuar con usuarios que son potenciales clientes para ti, para tu negocio, y lograr un objetivo específico, como por ejemplo convertirlos en clientes, obtener sus registros o, por qué no, cerrar una venta. Este proceso generalmente implica varias etapas, desde la concienciación inicial del usuario hasta la acción final que queremos conseguir, y cada etapa está diseñada para guiar al usuario hacia el siguiente nivel de este embudo. Al crear un embudo de ventas efectivo, las empresas podemos aumentar nuestra eficiencia, ¿no? Los esfuerzos de marketing y ventas, y mejorar la probabilidad de alcanzar los objetivos que tenemos comerciales a largo plazo. Y la publicidad online y los embudos de venta pues son muy importantes porque permiten a las empresas llegar a un público más amplio y mejorar su capacidad para convertir a los usuarios en clientes. Así que en el episodio de hoy pues vamos a hablar sobre publicidad online y embudos de venta y sobre cómo puedes utilizarlos para conseguir más clientes para tu empresa. ¿Comenzamos? Joel López es experto en Facebook y en Instagram Ads y en compra de tráfico online. Con 18 años fundó su primera startup de venta de entradas, que ahora hablaremos un poco de eso, y lleva más de 4 o 5 años ayudando a que emprendedores y empresas ganen visibilidad en Internet gracias a la publicidad online, en la que ya ha invertido más de 3 millones de euros en anuncios. Así que hoy tengo la suerte de contar con todo un maestro de la publicidad online. Bienvenido, Joel. Muchas gracias, Francisco. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, encantado de estar aquí contigo este ratito hablando de marketing online, de negocios digitales. Bueno, siempre es un placer. Genial, pues muchísimas gracias. Y bueno, si te parece, vamos ya a la primera pregunta, que es un poco, bueno, antes de entrar en materia, siempre me gusta saber cómo fueron los inicios de los empresarios, ¿no?, a los que entrevisto, y me gustaría saber, porque he contado antes que creaste tu primera startup con 18 años, ¿no?, de venta de entradas. Creo que no te fue muy bien y por eso giró un poco el negocio hacia lo que te dedicas ahora, ¿no? No sé si me equivoco. Sí, bueno, más o menos. Al final como cada uno, ¿no? Cuando es... Pues al final, fíjate, con 18 años, pues hay muchas cosas que no tienes claras, ¿no? Y yo en mi caso, pues estaba estudiando administración de empresas y, bueno, pues no es que yo hubiera tenido... O sea, siempre me ha llamado la atención el mundo de los negocios, pero nunca había tenido como referencias ni nada por el estilo. Y yo recuerdo, y esto siempre lo cuento como anécdota, ¿no?, que estando en la universidad hubo un profesor que llegó un día a clase y lo primero que dice, aquí hay dos maneras de aprobar esta asignatura. O apruebas el examen o montas una empresa y en el cuatrimestre que dure facturas 3.000 euros, ¿no? Entonces esto me llamó mucho la atención y como yo al final me sonó mucho a reto, ¿no? Y dije, hostia, pues me pico con esto, ¿no? Y bueno, me acuerdo que fui a su despacho y me acuerdo que por aquel entonces... estaba empezando al final, el mundo de internet ya estaba funcionando, ¿no? Pero el mundo de las páginas web y todo eso estaba en auge, ¿no? Todo el mundo quería su página web y tal. Me acuerdo que aprendí a hacer páginas web con Joomla y me acuerdo que me dediqué a poner por el campus carteles de hago tu página web y tal, ¿no? Estuve ahí, pues vamos, me puse a full con eso, a aprender a hacer con Joomla páginas web. Y recuerdo que no facturé 3.000, facturé 75 euros, pero fue mi primera experiencia así como emprendedora. Y, hostia, eso de verdad, me abrió un montón, ¿no? Me cambió, ¿no? Dije, hostia, esto de emprender mola. Me gusta mucho, ¿no? Y ya ves tú, y fíjate, ¿no? Pero a partir de ahí, pues, no sé, me empecé como a todo el día en la cabeza, ¿no? Hostia, quiero montar un negocio, ideas de negocio, no sé qué. Y me acuerdo que un verano, hablando con un amigo,
se nos ocurrió una idea, que era esto que comentabas de la plataforma de ventas de entradas, ¿no? Estábamos ahí, se nos ocurrió pues como una plataforma de venta de entradas pues para pequeños eventos, ¿no? En aquel momento estaban justo empezando Tiquetea, Eventbrite, todas estas, y fue muy chulo porque es verdad que ahí pues entramos en programas de aceleración de empresas, en programas de mentorización, incluso conseguimos financiación, nos dieron al tiempo premios de emprendimiento, pero la realidad es que ahí aprendimos muchísimo sobre emprendimiento a través de todos estos programas de... Pues claro, tú cuando empiezas al final como emprendedor, honestamente, nadie te enseña a ser emprendedor. Totalmente. No existe Entonces, a través de estos programas sí es verdad que aprendimos mucho desde la parte teórica, ¿no? Pero la realidad es que no conseguimos tracción, ¿no? Al final cometimos el típico error que comete pues muchísimas startups, ¿no? Pusimos todo el foco en el producto, ¿no? Nos enamoramos de nuestro producto y la realidad es que, como te digo, incluso nos dieron premios, ¿no? Pero la realidad es que en términos de negocio, pues no conseguimos tracción, ¿no? No conseguimos monetizar. Y bueno, pues lo cierto es que fue una experiencia muy, muy chula, aprendimos un montón, que es de lo que se trata como emprender, ¿no? Al final yo no considero el éxito o el fracaso, ¿no? De un emprendimiento, yo considero... aprendes ganando dinero o no funciona, pero aprendes también. Entonces, al final ahí aprendimos un montón y ahí yo me empecé a plantear, digo, ¿por qué esto no ha funcionado? Y la realidad es que teníamos un buen producto, pero si nadie lo conoce, ¿no? Pues y ahí es donde descubrí el marketing digital. Yo hasta ahora no me había interesado por ese mundo y dije, hostia, esto del marketing digital es muy interesante, ¿no? Porque al final es lo que permite que los negocios, pues, puedan tener visibilidad en el mundo, por así decirlo, y poder vender. Entonces empecé a devorar todo lo que encontraba sobre marketing digital en general y después descubrí la publicidad online de manera particular. Y ahí es donde eso ya me hizo un clic brutal de decir, ok, en el mundo tradicional, en las empresas tradicionales, yo al final, imaginémonos una tienda de zapatos en una calle de una ciudad, las ventas de esa tienda están directamente relacionadas con el número de personas que pasan por ahí. Claro. Entonces, yo cuando descubrí la publicidad online dije, ok, ¿cómo es esto? Que yo con un botón soy capaz de decidir qué número de visitas soy capaz de meter en mi negocio. Eso, de verdad, eso para mí fue un cambio de paradigma y a día de hoy lo sigo creyendo, ¿no? El hecho de decir, o sea, no es monto aquí una tienda, sino, ok, ¿cuántas visitas quiero tener hoy? Claro, obviamente a golpe de inversión en publicidad, ¿no? Pero el hecho de tú poder dominar cuánto invierto y tener un retorno de la inversión positivo, al final creo que es un cambio brutal en cualquier negocio. Así que básicamente a mí el descubrir la publicidad online me pareció... de verdad, un arma súper poderosa para los negocios, por lo que te he comentado. Estuve durante un tiempo pues aprendiéndolo y aplicándolo pues para varias empresas para las que estuve colaborando en diferentes proyectos y llegó un momento en el que dije, ok, todo este conocimiento que yo he adquirido, sabiendo que la gran mayoría de negocios online no están sabiendo aprovechar el potencial de la publicidad online, ¿por qué no ayudo yo a otros negocios a poder vender online, ¿no? Entonces, al final, bueno, un poco problema-solución, por así decirlo, ¿no? Y empecé yo primero como media buyer, como freelance, ¿no? Pues ofreciendo estos servicios a diferentes proyectos al final con el buen hacer de poderles dar buenos resultados. Y es verdad que a partir de ahí, de dar resultados a estos primeros clientes, pues empecé pues como a recibir mediante, recomendaciones, ¿no? Pues nuevas solicitudes, hasta que yo solo pues no podía asumir todo y, bueno, empecé a armar primero un pequeño equipo. Sí. Luego pues fue escalando y, bueno, pues a día de hoy pues somos una agencia Ads Factory donde hemos generado más de 18 millones de euros para clientes. Somos un equipo de más de 30 personas pues, en diferentes partes del mundo y pues la verdad que muy bien en ese sentido. Porque, Joel, ¿a qué os dedicáis exactamente en tu empresa? ¿A la compra de publicidad o a qué exactamente? Nosotros lo que hacemos, luego si quieres entramos un poquito más en detalle, esto es algo muy importante. Al final la publicidad online no es más que una pata de un sistema más grande. Es decir, al final es la suma de varias patas dentro de un sistema. Normalmente yo siempre lo defino como un triángulo, ¿no? Donde tenemos por un lado arriba la propuesta de valor, por así decirlo, que al final es pues, qué tienes tú que ofrecer, ¿no? A tus clientes. Tenemos por la otra pata que es embudo de ventas, ¿no? ¿Cómo es ese sistema de conversión que actúa, ¿no? De manera que hace que conviertas esos desconocidos en clientes? Y por otro lado la publicidad online, que básicamente es este amplificador, por así decirlo, ¿no? Es esa pata, ¿no? Que a ti te permite llegar a todas esas personas que, por así decirlo, entran dentro de embudo. Ese embudo les convierte de desconocidos y los pasa a clientes porque, digamos que la propuesta de valor que tienes para ofrecerles es buena. Entonces, este triángulo, claro, si una de las patas no funciona, el sistema no funciona, por así decirlo. Entonces, al final, nosotros no solo ofrecemos la parte de publicidad online, sino ofrecemos ese servicio full, por así decirlo, porque nosotros al final lo que buscamos es pues tener el control de todo ese sistema y ayudar a nuestros clientes a escalar sus negocios apalancándonos pues en publicidad online y en embudos de venta.
He visto tu página web y veo que tienes muchísimos casos de éxito en vídeo y además de personas muy influyentes y muy importantes a las que has ayudado, ¿no? Entonces, creo que funciona muy bien lo que hacéis y la verdad que bueno. ¿Y cómo ha sido tu crecimiento? ¿Por qué crees que has tenido éxito? Yo creo que porque primero, es decir, cuando arranqué yo primero como profesional y después ya digamos como equipo, creo que al final tenemos una orientación 100% a dar resultados a nuestros clientes. Creo que al final ese es nuestro KPI número uno. Al final nosotros entendemos que en el mundo en el que nosotros estamos, por así decirlo, nuestro KPI de referencia es nuestro cliente tiene resultados, no tiene resultados. Es decir, nuestro cliente, estamos invirtiendo, me da igual, al final, la cantidad que sea, ¿no? Por poner un número redondo, 1.000. Sí. Si ese cliente no retorna 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, lo que sea, al final, pues es un cliente que, digamos, no tiene resultados, se va. Entonces, nosotros lo que miramos muy bien es cómo dar resultados a nuestros clientes. Digamos, tenemos también, pues, dentro de nuestro embudo, obviamente, primero, pues analizamos si podemos ayudar y cuánto a cada uno de nuestros clientes y a partir de ahí ponemos el foco full en darle resultados. Yo creo que esa es la clave en general de cualquier negocio, ¿no? Que al final pues sea capaz de conseguir resultados, casos de éxito y al final pues creo que eso es lo que ha hecho que digamos que podamos ir creciendo pues de manera sostenida a lo largo del tiempo. Porque, Joel, ¿siempre sostienen buenos resultados o hay clientes que no consiguen los objetivos o que no recuperan la inversión? Entiendo que habrá un poco también, ¿no? Depende de cada tipo de negocio. Mira, nosotros la verdad que en el año 2022 tenemos sacamos las estadísticas. La verdad que además, esto es muy interesante, ¿no? Porque en un mundo donde es verdad que hay muchas voces de la publicidad online ya no funciona, esto ya no funciona, ¿no? Nosotros... Se ha vuelto muy cara, ¿no? Porque también se ha vuelto muy cara. Hay muchas frases en ese sentido. Nosotros creo que hemos hecho, si no el mejor, uno de los mejores años en términos de resultados a clientes. Teniendo una tasa de éxito por encima del 90% y un ROAS promedio que no más alto de 8. O sea, es decir, un ROAS 8. Es decir, por cada euro invertido retornamos 8 de retorno para el cliente. En promedio, por así decirlo, no el que más, por así decirlo. Entonces, obviamente, luego eso, hay algunos que están por encima, otros por debajo, pero en promedio un ROAS 8. Entonces, al final, claro, que la publicidad online ya no funciona o que al final creo que es, por un lado, adaptarse a cómo va cambiando el mercado y, por otro lado, entender muy bien las patas que te comento antes de ese triángulo, ¿no? Es verdad que hay negocios pues que al final, pues en función de qué venden, a quién venden, cómo está diseñado su producto, si es un producto que puede asumir clientes todo el tiempo o tiene límites, en qué nicho estás, a cuánto precio vendes, son muchas variables que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, claro. No sé, hay nichos cuando haces publicidad online que son más caros que otros. Por ejemplo, el nicho de marketing, ventas, no sé, inversiones, son nichos que son pues mucho más caros, entendiendo caro coste por 1.000 impresiones, pues más elevado que otros, por así decirlo, que otros nichos. Entonces, al final, claro, a cuánto vendes afecta. Es decir, si tú de cada 100 personas más o menos entiendes que te están comprando una o dos, más o menos, puede ser un radio promedio de conversión, y claro, si tú vendes a 100, ¿cuál es tu coste de adquisición máximo para tú ser rentable, por así decirlo? Pues a un ROAS 2 como máximo podrías pagar 50 euros por venta, ¿no? Para que si vendes a 100 euros te quede un margen de la mitad, por así decirlo, ¿no? Sí. Claro, esto hay que tenerlo en cuenta porque si dices, me voy a otro nicho donde al final los costes son muy elevados, a lo mejor mi coste por venta es que no baja de 500, de 1.000, es decir, depende mucho. Entonces, son muchas variables que hay que tener en cuenta. Es verdad que no todo el mundo le gustan los números, pero nosotros es una de las variables en la que más atención ponemos en números y en proyecciones para poder entender no solo si este proyecto puede ser rentable o no desde el punto de vista de publicidad, sino cuánto, ¿vale? Ajá. Porque, por ejemplo, yo te he mencionado ese ROAS 8, pero imagínate que determinado proyecto tiene un ROAS 4 en promedio. Nosotros, como vemos el ROAS, es como ese coeficiente multiplicador de nuestra inversión. ¿Ok? Ajá. Si queremos, por ejemplo, y mira que no son números exactos, pero para tener un framework, un marco de referencia más o menos a grosso modo, si quisiéramos facturar, por ejemplo, 1.000.000 de euros con un cliente que aproximadamente la suma de las estrategias nos está dando un por 4, pues ¿cuándo tendríamos que invertir? Bueno, pues claro. En este caso, pues 400.000 euros, ¿no? Bueno, 200.000, ¿no? Para tener un ROAS 5, pues serían ese millón, ¿no? Más o menos. Pues ahí es donde hay que tener en cuenta estos datos, ¿no? Entonces, al final ahí es ver con cada proyecto de manera específica todas las variables y a partir de ahí proyectar. Vale. ¿Y esto lo hacéis, Joel, para grandes empresas o también trabajáis para pequeñas empresas? O sea, ¿cuál es el mínimo, digamos, que puedes trabajar con una empresa? Ok, claro, aquí, si me preguntas a nosotros de manera particular, por así decirlo, quién es nuestro cliente ideal, es verdad que por la casuística de nuestra empresa, al final, nosotros tenemos distintas maneras de ayudarles. Digamos que tenemos el servicio de agencia
Entonces es verdad que ahí siempre buscamos pues productos que ya estén validados de manera ideal. Además, pues personas como expertas o referentes en sus industrias que quieran escalar los proyectos, ¿no? Digamos que ya tengan una buena base, porque ahí donde nosotros, digamos, aportamos un gran valor, al final es en esa parte de escalar el negocio, ¿no? A través de la publicidad online. Es verdad que para proyectos más pequeños tenemos otras maneras de ayudarles, ¿no? A través de pues, programas como de aceleración, ¿no? De proyectos, por así decirlo, porque no consideramos que estén todavía en el punto, a lo mejor, de meter publicidad, o por lo menos de manera fuerte, ¿no? Porque a lo mejor pues, el producto no está validado, o a lo mejor han hecho alguna acción muy pequeñita, pero muy orgánica. Entonces, al final, digamos que la publicidad online se puede aplicar a cualquier negocio, sí, pero en función de la etapa de cada negocio, esto es algo muy, muy interesante porque todo el mundo piensa en escalar, pero muchas veces la gente se olvida de la parte de validar. Claro. Entonces, para tú escalar un proyecto, primero hay que validar muchas cosas, ¿no? Al final, si vamos a los fundamentos pues, de montar startups, primero hay que entender si hay un problema-solución, luego hay que hacer un fit con el mercado, luego hay que validar que esa solución que tú estás proveyendo, que es tu producto o servicio, realmente está encajando, ¿no? Y con el problema real que tiene el cliente y lo está sabiendo resolver de manera adecuada. O sea, hay muchas cosas que hay que entender ahí y es verdad que a veces hay que frenar a veces un poco los pies, ¿no? Antes de ponerse a escalar con publicidad o con la estrategia que sea o con la suma de todas, pues hay que validar. De hecho, tengo aquí un libro, sé que esto es audio, pero Sí. se llama Masters of Scale, que hay una frase que dice que para poder escalar muchas veces en los negocios primero hay que hacer cosas que no escalan, ¿vale? Que una de ellas es, pues, validar. Luego hay más cosas, ¿no? Pero bueno, por no enrollarme, Claro. más o menos creo que se entiende la idea. Sí, se entiende perfectamente y esa era la respuesta que yo esperaba a la pregunta, o sea que perfectamente, cada empresa está en su momento y en cada momento hay que hacer una cosa, ¿no? No es lo mismo una empresa que acaba de empezar o una empresa que ya está validada y está escalando y bueno, le podéis ayudar, entiendo que le podéis ayudar de las dos maneras. Absolutamente. Joel, has hablado antes, bueno, de que hay muchas frases, ¿no? Que se dicen de la publicidad, ¿no? De que si no funciona, de que si está ya como muy, muy quemada, ¿no? Que es muy cara. ¿Por qué sigues tú creyendo que la publicidad online es tan importante para las empresas hoy en día? Porque considero que todas las empresas necesitan clientes. Entonces, al final, el hecho de desarrollar sistemas, digamos, de atracción de clientes para tu empresa siempre es una buena estrategia. Al final, ¿cuál es la gracia? Poder entender todas las variables que a mí me permitan poder atraer nuevos clientes de manera que estemos dentro, digamos, del coste de adquisición que estamos dispuestos a pagar o podemos pagar, o de hecho, de otro modo, digamos, atraer esos clientes de manera rentable, por así decirlo. Entonces, al final, considero que todo el mundo debería tener diferentes estrategias de captación de clientes de manera ideal diversificadas y una de ellas, por supuesto, que debería ser la publicidad online, independientemente de qué empresa seas y en qué nicho te encuentres. Porque claro, nosotros podemos hacer que mucha gente pase por esa tienda de zapatos, ¿no? Pero luego, oye, cuando entren tienen que encontrarse un producto que sea interesante, ¿no? Porque si no, no sirve de nada. Eso es lo primero. Absolutamente, total. Pero ahí fíjate que entramos en ese triángulo, que yo creo que es muy visual. Si todos nos imaginamos un triángulo, fíjate qué interesante. Has dicho, si atraemos mucha gente, se tiene que encontrar un producto. Ahí es donde entra en juego la propuesta de valor. Que al final la propuesta de valor es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero fíjate qué interesante es eso. Entonces, al final, siempre, obviamente, es decir, una de las claves es tener una buena propuesta de valor. Porque si no, una de dos. O tu mensaje de marketing es bueno, pero es engañoso y cuando realmente consumen el producto o servicio se van a dar cuenta que no es lo que estás prometiendo y vas a tener devoluciones y mala reputación. O al final, o realmente tienes una buena propuesta de valor y estás vendiendo. La otra opción es que tengas una buena propuesta de valor, no la sepas comunicar y realmente pues tu marketing no esté siendo bueno a pesar de que tu producto es bueno. No nos podemos encontrar esas tres casuísticas. Ajá, porque tu empresa ayuda a mejorar esa propuesta de valor o por lo menos a identificar si esa propuesta de valor es buena o no. Sí, tú piensas que nosotros, si solo controlásemos una parte del sistema, estaríamos poniendo en riesgo el dar resultados. Es decir, imagínate que solo nosotros hacemos la parte de tráfico, ¿vale? Y no tenemos ni el control del embudo ni de esa parte de propuesta de valor, ¿no? Claro, yo puedo estar haciendo bien mi parte, pero no estar dando resultados porque luego las ventas no llegan y al final una de las premisas de hacer publicidad online es hacer una inversión con un retorno de la inversión positivo. Claro. Nosotros digamos que cuando trabajamos con nuestros clientes nos gusta manejar todo el sistema. Y es verdad que también es una gran responsabilidad, ¿no? Porque si por algún caso no funciona, pues claro, la responsabilidad es nuestra, pero preferimos eso también, ¿no? Asumir esa responsabilidad 100% de esa parte del sistema, por así decirlo, y oye, pues escalamos o al final, pues creo que sí, que al final es un riesgo, ¿no? El no controlar
todo el sistema. Al final es algo que siempre lo trabajamos, es decir, de manera co-creada con el cliente, ¿no? Al final no hacemos nada que ellos no quieran hacer, ¿no? Pero al final creo que es un trabajo de ambas partes, pero sí, por responder, nos involucramos directamente en cada una de esas patas de ese triángulo que te he comentado para no garantizar, ¿no? Pero por lo menos para tener esa certeza de que vamos por el buen camino y potencialmente traer esos buenos resultados, que obviamente es lo que siempre queremos. Qué bien, qué bien. Me parece súper interesante que lo hagáis así porque hay muchas empresas muchas agencias que independientemente del tipo de producto hacen su publicidad, si funciona bien, ellos dan los resultados de visitas y demás, pero luego realmente no funciona, ¿no? Dentro de todos los tipos de publicidad, bueno, tenemos AdWords, tenemos publicidad social ads, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, tenemos muchísimas, ¿no? Muchísimos tipos de publicidad. ¿Cuál es la que consideras más importante o que es más efectiva? No sé si hacéis vosotros todos este tipo de publicidad o estáis centrados solamente en social ads. No, al final, esa es una buena pregunta y la respuesta, claro, la respuesta es que no hay una respuesta clara. Es decir, ¿cuál es la mejor publicidad? Bueno, pues al final yo creo que depende mucho de qué empresa, qué nicho, quién es su cliente ideal, ¿no? Al final, en función de eso, determinas la estrategia, ¿no? Para algunas empresas, determinas la estrategia y luego además hay otra cuestión y es que aunque tú tengas tu audiencia en diferentes fuentes, imagínate que tu audiencia está en, no sé, Facebook o Meta, ¿no? Facebook, Instagram, ahora hacer publicidad y en YouTube. La gracia es testear todos los medios que tú elijas a los que vas a ir y luego entender cuál es el que te está dando el mejor performance. Porque el hecho de hago en las dos y ya no sirve. Hay que entender, ok, ¿cuáles son las plataformas donde potencialmente están los clientes de nuestros clientes? Ok, vamos a elegir, no sé, Facebook, Instagram, o Meta por agrupar, YouTube y TikTok, por ejemplo. Y luego a partir de ahí lo que hay que hacer es, ok, ¿cómo hacemos el reparto de presupuestos? Y luego, ¿cómo empezamos a medir con precisión para identificar cuál es el medio que mejor retorno de la inversión nos está trayendo, ¿no? Y aquí se abren muchas latas, ¿no? Tengo un coste por lead más bajo en Facebook, pero luego nos damos cuenta que a lo mejor Google nos da el mejor ROAS, porque digamos que la conversión a través de Google es mejor. Entonces, son muchas variables, es una respuesta compleja. Para mí, al final, es hacer un estudio previo, ¿no? de tu cliente y de los clientes de tu cliente y en base a eso determinar la estrategia, ¿no? En algunos casos, sobre LinkedIn, al final, depende mucho, yo creo. Vale, depende de la empresa, del producto. Y oye, tú que te dedicas a la venta de publicidad, y esto es una pregunta que no sé si creo que puede ser interesante tu opinión. ¿Tú crees que el SEO, el posicionamiento orgánico, es efectivo o es mejor la publicidad de pago? ¿Crees en el SEO o no? Está complicada, ¿eh? Está complicada, ¿eh? Esta es una buena pregunta. Bueno, al final siempre hay mucho debate, ¿no? Parece que son estrategias enfrentadas. Yo considero que un negocio que solo depende de una fuente es un negocio que tiene un riesgo potencial. Al final, un negocio como negocio al final lo que tiene que tener son diferentes puertas de entrada. Yo creo que al final el SEO es una puerta más. Es verdad que si me preguntas si un negocio que justo está empezando ahora, por coste de oportunidad y al final por eficiencia de los recursos, considero que la publicidad online va a traer resultados a corto plazo, porque la publicidad online es inmediata. El SEO, obviamente, y aquí yo no soy experto en SEO, de hecho, al final, digamos, yo digo que me enamores de la publicidad online, ¿no? Pero los expertos de SEO obviamente tendrán un criterio mucho más profundo ahí, ¿no? Pero es verdad que las estrategias SEO generalmente se suelen demorar, en función del caso, 4, 6, 12 meses desde que empiezas a trabajarlo. Claro, un negocio a corto plazo no se puede permitir estar 4, 6, 12 meses esperando a que empiece a dar resultados la estrategia, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, una vez que un negocio ya empieza a traccionar, y esta es mi opinión, luego cada uno tendrá la suya, considero que si conseguimos que un negocio a través de otros medios, ya sea publicidad online, afiliados, no sé, porque tienes redes sociales, yo qué sé, lo que sea, empieza a traccionar y empiezas a coger tracción de manera recurrente, uh-huh, creo que luego el desarrollar estrategias SEO puede ser interesante para según qué negocios también, porque al final es otra fuente más que le estás metiendo de tráfico y sabiendo que al final el resultado de una estrategia SEO pues se te pueda demorar X meses, está bien, ¿no? Porque al final no depende de esa estrategia para monetizar y sin embargo la puedes ir trabajando pues progresivamente. Yo creo que al final todas las estrategias, mientras las puedas implementar, insisto, pues están bien. La cuestión es que los negocios, sobre todo cuando son pequeños, no tienen la posibilidad de decir, voy a hacer todas. Tienes que priorizar y ahí es donde yo creo que quizás es una estrategia para después. Vale, sí, sobre todo que el SEO, oye, si tienes un producto que tiene muchísima competencia, aquí nos podemos olvidar del SEO. O sea, no vamos a inventar aquí
nada nuevo, ¿no? Entonces, el SEO al final, bueno, sí, es lo que tú dices, es una estrategia a largo plazo que para una empresa que está empezando, pues no tiene sentido, ¿no? Incluso para campañas puntuales que tú puedas hacer de Navidad, tal, bueno, yo considero que la publicidad, a ver, yo también hago publicidad, tengo una agencia, como sabes, no estoy tan especializado en publicidad como Sí, tú, sí, ¿no? sí. Pero sí lo hacemos y es lo que recomendamos, ¿no? Las dos estrategias funcionan, pero cada una tiene su plazo y pueden convivir las dos, pero bueno, hay que ir un poco empezando con cada una, ¿no? Joel, hay un nombre, ¿no? Una figura, una profesión, ¿no? Que se llama media buyer. Qué es exactamente un media buyer y por qué crees que deberíamos contratarle? Bueno, al final, vosotros sois media buyer, ¿no? Compráis publicidad, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, al final, la figura de media buying, por así, o sea, digamos, dentro de nuestra agencia hay muchos perfiles. Hay media buyers, hay project managers, al final hay copies, ¿no? Al final hay todo un conjunto de personas que conforman un equipo que son los que trabajan con nuestros clientes, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que la figura de media buying es una figura, pues, muy, muy importante, muy relevante, porque al final es la persona que se encarga de gestionar esas campañas de publicidad. Al final es una persona, es como, me gusta siempre hacer esta analogía muchas veces como quien maneja una cuenta de inversión, por ejemplo, de trading o lo que sea. Al final lo que estás haciendo estás invirtiendo, Uh-huh. en este caso, en vez de en activos pues, financieros, estás invirtiendo en estas plataformas y tu reto es conseguir un retorno positivo de la inversión. Entonces, el hecho de tener controladas esos KPIs, al final un media buyer tiene que ser muy de números y mirar muchas cosas. Tiene que mirar cuáles son los costes por 1000 impresiones en determinadas plataformas, qué CTR estoy teniendo, cuánto me cuesta el clic, cuánto estoy pagando por lead. O sea, tiene que ver una serie de cosas y luego tiene unos parámetros. Entonces, tiene que estar lanzando campañas. Esto me está funcionando, esto lo tengo que pagar porque me está comiendo presupuesto, tengo que balancear aquí. O sea, es un trabajo muy, muy exigente, ¿no? Y al final muy de números, ¿no? Entonces, al final la figura del media buying es muy importante porque es una de las claves que pueden marcar la diferencia entre un retorno de la inversión positivo o no. Entonces, al final, ¿qué hace un media buyer? Es manejar, digamos, la inversión publicitaria de manera exitosa, o por lo menos esa es la idea. ¿Y por qué se debería contratar? Entiendo que solo está, o sea, sobre todo debe estar pensado, pues, es decir, ese coste de oportunidad de, ok, me he hecho un cursito de Facebook y lo hago yo, o lo delego, por así decirlo. Yo pienso que, salvo que es algo que realmente te guste, te interese y realmente te tomes el tiempo de aprenderlo y quieras hacerlo tú, porque a lo mejor pues, no estás en una disposición todavía de delegarlo, por así decirlo, yo siempre lo delegaría de entrada, porque al final estás, digamos, jugando con tu inversión. Entonces, es algo que no se puede dejar como la ligera, por así decirlo. Entonces, Claro. al final, siempre considero que es algo que, insisto, te quieras formar en ello, pero formarlo no es hacer un cursito, ¿sabes? Formarte bien y hacerlo bien, considero que siempre es mejor delegarlo. Aunque también te digo, aunque lo delegaras a un tercero, sí que conviene que tú como propietario de negocio puedas tener unas nociones básicas, por lo menos de qué va esta historia, porque cuando luego esa empresa o esa persona que tú contrates para mostrarte qué está pasando, necesitas entender qué te están diciendo. Y es verdad que a veces son cuestiones técnicas de KPIs, de cosas, de tal, que si no tienes unas bases, tampoco vas a poder entenderte no, estáis hablando un lenguaje distinto. Entonces sí que aunque lo delegues, por lo menos unas nociones básicas sí que conviene tener. Genial, genial. Joel, intuyo que la respuesta tuya a la siguiente pregunta puede ser la palabra siempre, intuyo, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Cuándo crees que es buen momento para empezar a hacer publicidad para una empresa? Siempre. Vale, No. lo sabía. No, es broma. Yo esto me referiría un poco al punto anterior. Yo creo que depende de... O sea, es decir, es verdad que a cualquier empresa considero que puede invertir en publicidad, ¿no? Al final, por lo que hemos hablado antes, pero considero también que hay fases. Y ahí es donde yo comentaba antes, ¿no? Tenemos que entender muy bien en qué punto está nuestra empresa. O sea, para poder invertir con publicidad con éxito, primero tenemos que tener, pues, esos primeros pasos, digamos, de Lean Startup, ¿no? Al final de entender de que tengamos resueltas la fase de problema-solución, de que digamos que tengamos un fit producto-mercado, que hayamos hecho un primer test y digamos que tenemos como esos primeros clientes que nos dan un feedback positivo. O sea, es decir, toda esa fase de validación es crucial antes de ponerse a hacer publicidad. ¿Vale? Es decir, para hacer una fase de validación realmente no necesitas invertir en publicidad, porque puedes apalancarte en alguien que tenga tu audiencia o puedes a lo mejor en tu entorno hay unas empresas que ya quieren trabajar contigo. O sea, es decir, esa fase primero de tener ese primer input, no ese primer feedback sobre tu producto o servicio, no necesariamente se tiene que hacer a través de publicidad, se puede hacer, pero no es necesario. Y luego a partir de ahí, cuando ya las piezas están encajadas, es como, ok, esto ya tiene sentido.
vamos a ver cómo podemos empezar a incrementar esto. Ahí es donde la publicidad online entra en juego, adicionalmente otras fuentes que podamos también trabajar, ¿eh? No es la única, ¿no? Pero creo que es por lo menos la más escalable en términos de volumen. Ajá, muy bien. Y oye, hablando un poco de todo esto del embudo, ¿no? Que has comentado antes, hay un término que, bueno, que es bastante conocido o que se repite bastante, que es el funnel de venta, ¿no? ¿Qué es exactamente un funnel de venta y cómo funciona? Porque al final es un embudo, ¿no? Tú vas echando gente por arriba, ¿no? O leads por arriba, van convirtiendo, van fidelizando, ¿no? ¿Cómo funciona más o menos? 100%, al final son sinónimos, o sea, un funnel de venta, un embudo de venta, al final, bueno, como lo quieran llamar, 6 funnels, bueno, pues al final como todo, ¿no? Hay diferentes palabras para una misma cuestión. ¿Qué es un funnel de venta? Al final, sí, pues es un poco esa visual que nos podemos hacer. Un embudo de ventas, digamos, es un sistema que tiene una serie de pasos que lo que nos permite es convertir desconocidos en clientes, por así decirlo, sería como la definición básica. Vale. Entonces, en un embudo de ventas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Esa serie de pasos, esa serie de fases, por así decirlo, ¿no? Esa primera fase donde no te conozco de nada, te aporto valor, ¿no? Digamos, a partir de ahí, entonces, luego presento mi producto o servicio, algunos me terminan comprando. Entonces, digamos que el embudo ideal realmente no sería un embudo, sería un cilindro, ¿no? Porque lo que estaríamos asumiendo es que el 100% de la gente que entra en el embudo termina comprando. Y por contra, cuanto más ancho sea el embudo arriba y más estrecho abajo, quiere decir que el ratio de conversión, ¿no? de la persona que entra al embudo con respecto a quien compra, pues es muy pequeño. Entonces, al final, lo que buscamos en el embudo es trabajar esas diferentes fases de no te conozco de nada hasta que te ofrezco mi solución y me la compras. Y bueno, para eso hay 1000 estrategias. Quiero decir, o sea, eso daría para un podcast exclusivo, ¿no? De estrategias de embudo de venta, porque hay pues, cientos de embudos que se pueden implementar. Lo importante es que todos sigan pues como esa serie de pasos, por así decirlo. Y ya. ¿Y cómo se interrelaciona esto con la publicidad online? Al final, pues digamos que en ese triángulo que antes te he comentado, el embudo de ventas es una de las patas, de hecho. Recuerdo que primero hemos dicho propuesta de valor, embudo de ventas, tráfico, ¿no? Entonces ahí es donde el embudo y pues tiene que estar bien diseñado, ¿no? Es decir, entender muy bien a quién estamos vendiendo, qué estamos vendiendo. A partir de ahí construimos toda la estrategia, ¿no? ¿Qué pasos tiene que seguir la persona? Pase de no tengo ni idea hostia, entiendo que tengo un problema y que esta empresa me lo puede resolver y además te termino comprando, ¿no? Hay una serie de pasos ahí. Ahí, pues obviamente entra en juego la estrategia, el copywriting, todo lo necesario para que ese, digamos, embudo convierta. ¿Qué es que convierte un embudo? Que pues que de manera ideal la mayor cantidad de personas que entran en el embudo terminen comprando. ¿La realidad cuál es? Que es verdad que en el mundo de marketing digital pues hay unos ratios estándar, ¿no? Al final de cada 100 personas, pues como te mencionaba antes, lo estándar, por así decirlo, de la industria, luego hay casos particulares, es que te estén comprando entre un 1 y un 2% de las personas que entran al inicio del funnel, ¿no? Entonces, ¿cómo se interrelaciona esto con la publicidad online? Pues sabiendo que si de cada 100 personas que estoy captando te compran 1 o 2, ahí es donde entran en juego todos estos números. ¿A cuánto estoy vendiendo? ¿Cuánto es lo máximo que puedo pagar por lead? ¿Cuál es el ROAS potencial que puedo tener? Y ahí es donde pues, se hacen todas esas proyecciones que hemos hablado al principio. Vale, porque, por ejemplo, un funnel básico, así muy básico, ¿cuál puede ser, por ejemplo? Para que entendamos o para que las personas que están oyendo este episodio, pues entiendan un poco en qué puede consistir un funnel básico. Piensa que puede haber personas que no, o sea, que nunca hayan oído hablar de esto. Algo muy, muy básico. Imaginémonos la etapa 1 del embudo. Tú tienes que atraer a tu cliente potencial. ¿Cómo vas a atraer a tu cliente potencial? Primero, habiendo hecho un buen estudio de quién es tu cliente ideal y cuáles son sus problemas, ¿no? Cuál es su día a día y, obviamente, desde tu perspectiva, cuál es tu producto o servicio y cómo le vas a ayudar a tu cliente potencial, pues en base a eso, lo que tienes que diseñar es lo que se llama un lead magnet. Ajá. ¿Vale? Un imán de leads, por así decirlo. Al final es típico embudo. A lo mejor creamos un ebook, un checklist, un recurso, por así decirlo, gratuito y de valor, que digamos que esté relacionado con aquel problema y aquella problemática que quiera resolver tu cliente ideal. Porque eso, digamos, que es como la miel al oso. Es lo que hace que esa persona diga, hostia, yo tengo este problema en este momento, tú me estás poniendo enfrente una solución, una pequeña solución a parte de mi problema. Entonces, esto me interesa. Ahí es donde entramos en juego con esa transacción, donde yo, a cambio de dejar mis datos, tú me envías ese contenido de valor. A partir de ahí, tú ya tienes los datos de esa persona. Entonces, a partir de ahí, lo que haces es empezar a entablar una relación con esa persona. ¿Cómo? Pues generalmente se hace a través de email. Pero hay más estrategias. O sea, hay estrategias ahora de WhatsApp, bueno, en fin, ahí. Pero al final lo importante es que empezamos a trabajar una estrategia de conexión con esa persona, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de email, ¿no? Pues oye, te envío este contenido, te muestro quién soy, no sé qué. Entonces, ahí es donde se genera esa relación de confianza, ¿vale?
donde empiezas a aportar valor. A partir de ahí es donde tú, entonces, progresivamente empiezas a resolver o a trabajar diferentes clics mentales para que esa persona... Claro, esto nos daría también para otro podcast, ¿no? Pero hay una cosa que se llaman los grados de conciencia del cliente ideal, ¿no? No soy consciente del problema y de la solución, soy consciente del problema pero no de la solución, y soy consciente del problema y de la solución. Pues en función de la etapa en la que se encuentre, tú tienes que ir trabajando esa relación con el cliente y mientras tienes que ir evolucionando esa persona de no soy consciente del problema a eres consciente del problema. Y luego, cuando ya eres consciente del problema, ok, eres consciente de la solución. Y luego, además de tu solución, que es cuando presentas tu producto o servicio. Y a partir de ahí entramos en lo que se llama la fase de ventas de cualquier embudo de ventas, que ahí es donde tú ya presentas tu solución y es, digamos, que donde te pones un poquito más persuasivo para incentivar a la gente a que consuma tu solución, que es tu producto o servicio. Entonces, eso sí, digamos que sería a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, lo que debería manejar cualquier embudo de ventas. Un embudo básico que puede ser, me alimento, pero, por ejemplo, ahora, yo sé, un webinar. Pues a lo mejor me grabo un vídeo de 1 hora, la gente se apunta y dentro del webinar doy contenido de valor y luego te hago la venta de mi producto o servicio. Y a partir de ahí, pues, tienes una secuencia de X días. O, por ejemplo, monto un ebook y después de ese ebook tengo un call to action a agenda una llamada de auditoría gratuita de tu negocio, por ejemplo, ¿no? Al final de la llamada, pues haces un free audit y una auditoría gratis y luego a partir de ahí, pues le dices, oye, pues creo que te puedo ayudar y ya. O sea, al final la cuestión es que cualquier embudo, como te digo, hay muchísimos, cumplan un poco estas bases que te estoy comentando. Vale, entiendo que la duración de este proceso pues varía mucho, ¿no? Depende del producto, depende de la empresa, pues suele variar. Depende mucho. De hecho, depende, hay embudos que duran 3 días, que duran 7 días, que duran un mes. Para determinados, a lo mejor, industrias, incluso el proceso de maduración de un lead puede demorarse semanas o incluso meses. O sea, al final depende mucho, ¿no? Pero es verdad que y es muy interesante también este concepto, cuanto menor sea el grado de implicación en la compra de tu cliente, más breve podría ser el embudo, ¿no? Al final no es lo mismo hacer una inversión de 5 euros, de 10, de 100, de 1000, de 10.000, ¿no? Al final, digamos que el grado de implicación de la venta, por así decirlo, pues también determina un poco ese proceso de maduración de la venta. Claro. Y este tipo de embudos o este sistema, ¿no? Esta estrategia de ventas, ¿es para todos los sectores? ¿Sirve para todas las empresas? ¿Incluso empresas que son offline podrían utilizar este sistema? De algún modo tú piensas que... Aquí te lo voy a devolver con otra pregunta. Yo es verdad que quizás yo lo vi poco, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente de mi padre y así. ¿Tú recuerdas cuando antes, por ejemplo, ¿no? Te invitaban a una charla y en esa charla, si asistías, te regalaban, no sé, unas cacerolas o... ¿Sabes? Al final... Totalmente. Yo he ido hasta me han regalado un dron. Pues tú imagínate, es como si asistes, te llevas un dron. Perfecto. ¿Qué es eso? Eso es un lead magnet. Claro. Piénsalo. Lo que pasa es que lo que se ha hecho es las estrategias, digamos, offline de antes, pues adaptadas ahora al mundo online. Entonces, al final, creo que eso queda evidente, ¿no? Que se puede aplicar a cualquier negocio. Lo que pasa es que en algunos casos, a lo mejor, pues hay que ponerse un poquito más creativo que en otros. Claro, sí, al final, bueno, yo recuerdo que cuando fui una vez a este tipo de eventos, que además fue en el Zoológico de Madrid, te ponían allí como que había un evento, te invitaban, te contaban un tema en fin, de un producto y luego te regalaban el dron. Comprases o no, te lo regalaban. Bueno, un dron de estos de los chinos que cuesta 15 euros. Pero son números. Imagínate que la sala eran 50 personas. Uh-huh. Y ellos tienen estimado que el 10% de la gente que asiste compra. Ok, si sé que el 10% de la gente que asiste compra y vende un ticket de no sé cuánto, claro, yo puedo invertir tanto en marketing y en promocionar para que esto sea rentable, ¿sabes? Al final es un juego de números. También. Sí, al final, bueno, te tomaban el nombre, ¿no? Los datos, que al final es eso que tú decías antes, y luego ya, pues, si no comprabas en ese momento, que al final, bueno, entiendo que intentaban siempre hacer la venta en ese momento en caliente, ¿no? Que es cuando realmente estás ahí. Una vez que ya te vas, ya es muy complicado hacer la venta, pero aún así te llamaban y te intentaban vender. Entonces, al final es un funnel también, un funnel offline, pero es un funnel. Absolutamente. Uh-huh. Sí. Genial. Joel, llegamos ya al final del podcast. Me ha parecido súper interesante lo que haces. Creo que cualquier empresa tiene que hacerlo. Tiene que hacer este tipo de publicidad, seas del sector que seas del tamaño que seas.
¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo se puede hacer para trabajar contigo? Ok, yo te puedo pasar, o sea, puedo mencionar mis redes sociales, bueno, las mías y las de la empresa. Total. Sobre todo, pues donde más activo estoy es en Instagram, en @soyjoellopez_oficial. Y luego, pues, la web de adfactory.net, esa es la web de la agencia, y el Instagram de la agencia es adfactoryagencia. Vale, pues aquí abajo donde se está escuchando este podcast ahora mismo, está colocado tu link, ¿vale? Para si hay alguien que te quiera contactar. Y nada más, Joel, yo te agradezco mucho esta información, este ratito que hemos charlado contigo, porque yo he sacado, la verdad que se me han ido ocurriendo ideas conforme te iba escuchando, porque yo también al final tengo muchas ideas y quiero comentártelas también, ¿no? Para ver si me puedes ayudar. Pero yo animo a todo el mundo a que piensen en este tema. Las personas que nos están escuchando, que al final son emprendedores, empresarios, directivos de empresas, que son, digamos, el target de este club, ¿no? Del Club de Alto Rendimiento Empresarial, y que piensen si en sus empresas sería efectivo una estrategia de este tipo, ¿no? Que yo creo que sí. Y nada, animar a que contacten contigo bueno, por lo menos que tú le puedas contar y vean si realmente pueden hacer este tipo de publicidad. Así que, Joel, muchísimas gracias por estar aquí y espero que hayas pasado un ratito agradable y... No, sí, al final, cualquier rato hablando de negocios digitales y a mí esto me gusta, o sea, siempre este tipo de conversaciones, o sea que nada, genial y nada, gracias por la invitación, Francisco, y nada, un placer. Pues muchas gracias a ti, Joel. Hasta pronto. Un abrazo. Llegamos al final de este episodio, de esta semana. Quiero recordarte que este podcast es un canal de los muchos que tenemos en el Club de Alto Rendimiento Empresarial, que si no lo sabes, pues yo te lo cuento, es un club de negocios online, aunque también vamos a hacer eventos presenciales, donde puedes apoyarte en otras empresas, puedes aprender, puedes relacionarte, hacer networking y muchas cosas más, y que puedes entrar a través de www.clubdealtorendimientoempresarial.com. Hoy, antes de finalizar, quiero comentarte que, bueno, si no lo sabes, hay unas ayudas para empresas, para transformación digital de las empresas, que se llaman Kit Digital. Seguramente habrás oído ya hablar de ellas, pero quiero decirte que solamente por pertenecer al Club de Alto Rendimiento Empresarial, y esto lo puedes hacer de forma gratuita en la dirección que te he dado antes, pues tienes la posibilidad de que una empresa que esté dentro del club te asesore gratuitamente sobre Kit Digital y sobre cómo puedes utilizarlo. Recuerda que puedes utilizar esta subvención en una página web, en gestionar las redes sociales, en posicionamiento en Google, en algún programa de gestión, en ciberseguridad y en muchas cosas más, que además está subvencionada al 100% y no tienes que desembolsar dinero, ¿vale? No tienes que pagar nada por adelantado porque está subvencionado al 100%. Así que si crees que tu empresa necesita o le puede venir bien esta subvención, puedes poner un comentario en el podcast, en el canal donde estés escuchando este podcast, o enviarnos un correo a hola@clubdealtorendimientoempresarial.com y nos pondremos en contacto contigo. Así que bueno, también te invito a escuchar los anteriores podcasts. Tenemos ya 27 podcasts anteriores, muy interesantes, con muchas personas que han aportado muchísimo. Y también te invito a suscribirte y a compartir y dejar algún comentario donde lo estés escuchando. Si piensas que este podcast le puede venir bien o le puede gustar a alguien que conozcas, también te invito a que se lo pases. Así, bueno, le daremos más difusión a todo este material, ¿no?, que estamos generando y que creo que es tan interesante para las empresas o para los emprendedores. Pues nada más, me despido hasta la siguiente semana, que tengas un feliz día y nos vemos muy pronto.